Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, mega, hiper bien. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video en donde vamos a reaccionar al nuevo tráiler de los Sims 4, el tráiler oficial de Se Alquila, y vamos a estar hablando un poquito sobre las nuevas cosas que nos han mostrado. Bueno, lo primero de todo es que inician aquí mostrándonos a esta nueva familia que, como podemos ver, aquí nos están mostrando ya un poquito de las nuevas ropas que nos van a dar. Por ejemplo, ya vimos una vez más la ropa de los niños, la de las adultas mujeres, este peinadito, el de los hombres. Creo que este es el teenager, estos son los adolescentes, este es como el adulto y este ya es como de las personas mayores, y además nos están mostrando un poquito más de la decoración. Por ejemplo, aquí están como estas lamparitas, la pared y todas ese tipo de cosas, ¿verdad? La ambientación. Aquí, ¿verdad? Lo que nos están mostrando es más que todo la ambientación y las nuevas cositas que nos van a venir. Bueno, luego nos vienen mostrando aquí como la casa en donde nos van a estar señalando las nuevas cosas. Y como podemos ver, también es mucho estilo tradicional tailandés o de Asia, podríamos decirlo, ¿verdad? Más como sureste asiático. Pero bueno, es una casa muy bonita. Podemos ver una vez más las ventanas, las puertas, los nuevos tejados. No sé si los tejados son nuevos o son ya reutilizados, pero bueno, creo que las vigas sí son nuevas y las barandas. Creo que eso es como que lo más resaltante que tenemos aquí. Es como lo que más resalta de la casa. Y bueno, lo primero que nos muestran es cómo van a ser las divisiones de los apartamentos o cómo vamos a poder diferenciar un apartamento de otro apartamento. Y como pueden ver, va a ser de esta manera. Vamos a retroceder un toquecito para que podamos verlo mejor. Vamos a seleccionar como que la habitación en sí. Vamos a decir como, bueno, esta es una habitación de renta, esta es otra habitación de renta. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que nos van a dar como mucha libertad. Por ejemplo, podemos hacer habitaciones donde no haya paredes como esta de la derecha, en donde lo único que tiene paredes es el baño, puesto que tanto la cama como la sala, el comedor y la cocina, todo está sin paredes. O podemos ser más sofisticados y crear, por ejemplo, aquí en esta otra habitación, que aunque no es una puerta cerrada, sí tiene paredes, entonces como que el sim tiene más privacidad. Algo que me llamó muchísimo la atención y que me súper encantó es que los baños son compartidos. O sea, aquí tenemos una puerta que colinda con esta habitación y aquí tenemos otra puerta que colinda con esta habitación. O sea que los baños creo que o podemos hacer cada baño para cada habitación o podemos aprovechar mejor el espacio y simplemente que la gente tenga que compartir. Y bueno, luego aquí nos muestran cómo poder gestionar nuestros solares de alquiler o habitaciones. Por ejemplo, lo primero que nosotros podemos decidir es por cuánto tiempo rentar. O sea, nosotros podemos decidir si hacemos contratos de alquiler grandes para que sean familias las que se queden a vivir ahí, o podríamos hacer tipo hotel que decimos como, no, solo lo rentamos, no sé, por una semana. Entonces, una familia de Sims que quiere venir aquí a vacacionar, pues renta el apartamento una semana y luego sale y se va, y entonces así vamos como rotando cada vez más. Pero creo que la mayoría de nosotros nos vamos a decantar más por contratos de alquiler más largos que alquileres cortitos. Luego abajo nos dice como el rating, o sea, esto es como la puntuación que nos dan las personas o los Sims que ya se han venido a quedar a nuestros apartamentos. Y luego vienen aquí abajo las reglas. Esto es algo que me gustó mucho. Entonces, por ejemplo, tú puedes elegir, por ejemplo, si aquí nos dice no social events, o sea que no se pueden hacer eventos sociales. Por ejemplo, no se pueden hacer cumpleaños, no se pueden hacer fiestas de solteras, ni se pueden hacer baby showers, ni nada por el estilo. Luego dice que no se pueden hacer ruidos molestos. Esto es muy importante porque si nos acordamos, en Seimei Shuno, a cada rato, dependiendo del apartamento que tenías,
te llegaban como ruidos molestos y tenías que salir y tocarle la puerta al vecino y decirle como, cállate que estoy intentando dormir. Pues bueno, aquí podemos poner la regla de sin ruidos molestos, por favor, ¿verdad? Y por ejemplo, nos dice como que no podemos tirar la basura en donde queramos, ¿verdad? Sino que hay que ir a dejarla al basurero. Y por ejemplo, que están prohibidos los fantasmas, o sea, discriminación a los fantasmas. Luego nos muestran aquí, una vez que ponemos como en alquiler las habitaciones, ¿verdad? Cómo nos van llegando las solicitudes. Aquí nos dice que el rating de nuestra habitación es de 1 estrella, que no se permiten fantasmas y que no se permiten ruidos molestos. Y entonces aquí nos dice que cuenta con tres habitaciones o 3 camas y 2 baños y que se pide por renta por día 65 simoleones. Entonces aquí nos dicen los posibles arrendatarios que nos van llegando. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que eh, se apellida Lu, es una persona de tercera edad y que solo necesita una cama y que está dispuesta a pagar 150 simoleones. Conforme vayan subiendo las estrellas, por ejemplo, aquí ya podemos ver que el rating subió a 5 estrellas, pero todo lo demás sigue igual, que nos van llegando más personas. Entonces, por ejemplo, aquí nos llega una persona apellida Pound, que también es una persona de la tercera edad, que también necesita una cama, pero que está dispuesto a pagar 421 simoleones. Y luego aquí nos llegan otras, ¿verdad? Que aquí nos dicen como adultos y que vamos a pedir o que estamos dispuestos a pagar menos. Y si seguimos bajando, pues nos van llegando muchísimas más solicitudes. Por ejemplo, aquí nos llegan una familia que se apellida Brooke, tiene un adulto, un adolescente y un niño, necesitan las 3 camas, pero están dispuestos a pagar el 1.117 simoleones por día. Entonces, ya ahí uno decide como a quién deja y a quién no. Pero bueno, como la vida no es color de rosas, ojalá fuera color de rosas, pero no lo es. Si las personas que están quedándose en nuestras habitaciones no están pagando su renta, podemos enviarles una demanda de pago, o sea, una carta diciéndoles, amigo, estás retrasado con tu pago, tenés que pagarme. Si la persona por X o Y razón no paga, nosotros tenemos la potestad de entrar a su habitación y llevarnos objetos para pagar la renta. Y al final, si esta persona, a pesar de todo, no cumple o si las cosas ya están como muy peliagudas, podemos tomar la decisión de echar al SIM. Pero aquí nos muestran un ejemplo de una persona que no paga la renta, que tiene el apartamento hecho un chiquero y que los propietarios decidieron echar a la persona, pero la persona les pide que por favor no lo hagan y ellos deciden no hacerlo. Entonces, lo que pasa es que si le dan una mano, la persona se puede como recomponer y pues listo, darle una segunda oportunidad y la persona eh, encamina su camino, valga la redundancia, y listo, ya está. Pero bueno, este sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que se hayan divertido, que se hayan documentado, what the fuck. Pero bueno, chicos, espero que se hayan divertido, que se hayan informado y pues bueno, esperemos. Yo la verdad tengo muchas esperanzas en este nuevo pack. Pero bueno, sin nada más que decir, un besazo enorme y nos vemos en el próximo video. Bye bye.